El estudio que voy a tener hoy con ustedes es un estudio muy delicado. Nunca lo he oído en ningún púlpito. Tú me cubres, ¿verdad? Pero por favor, si ustedes no interrumpen, todos saldremos edificados. Por más de 150 años ha habido discusión entre los más grandes eruditos de nuestra obra sobre la naturaleza de Cristo. Hay teólogos que dicen que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de caer y alegan que si fue así, entonces Él nos llevó ventaja y por tanto no sería un buen ejemplo. Otros dicen que Cristo vino con la naturaleza de Adán después que cayó. De ser así, entonces Cristo sería pecador. ¿Por qué hoy vamos a estudiar la naturaleza de Cristo? Hay dos citas que yo las quisiera mencionar en esta mañana. Una de ellas es de la Biblia y la otra es del espíritu de la profecía. No me crean nada si no está en la Biblia y en consecuencia en el espíritu de la profecía. Comienzo con el libro Testimonios para los Ministros, la página 173. Solamente 2 líneas. Escuchen. Debemos mirar su vida, estudiar su carácter y copiar el modelo. ¿Qué nos manda la Biblia inspirada? Estudiar su vida, mirar su vida, estudiar su carácter y copiar de modelo. Termina diciendo: lo que Cristo fue en su humanidad perfecta, debemos serlo nosotros, porque debemos formar caracteres para la eternidad. Usted escuchó. Si usted no conoce este tema, no pretenda ir al cielo, porque el cielo se va a tratar de un estudio eterno sobre lo que es Cristo. ¿Aló? Claro. Por eso fue que él dijo en Juan 17:3, cuando oraba al Padre, pero esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. ¿Qué significa conocer? Usted quizás no sepa griego. La palabra que usa ahí es epignosis. La epignosis significa conocer a la persona como yo conozco a mi esposo. No hay una zona en el cuerpo de mi esposo que yo no conozca. Igualmente usted con la suya y su esposa con usted, ¿o no? Ese es el tipo de conocimiento, que no haya ningún estorbo en conocer lo que es la otra persona. ¿Puedo seguir? Ok. Entonces, para conocer a Cristo así, como yo conozco a mi pareja, o tú conoces a tu pareja, debemos que saber cómo se conoce a Cristo. Porque la vida eterna depende, y no estoy solayando mi responsabilidad, la vida eterna no depende de saber quién es la bestia. La vida eterna no es saber cuál es la marca de la bestia. Y no estoy diciendo que no se diga, hay que identificar. Pero la vida eterna depende de conocer a una persona. Si no conocemos a esa persona, fallamos de ir al cielo. Él lo dice, esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozca. Y la otra cita está en el libro Hechos de los Apóstoles, página 221, también 2 líneas que rezan así:
carácter de Cristo debe ser entendido antes que los hombres puedan amarlo y ver la cruz con el ojo de la fe. Termino diciendo, aquí comienza el estudio. ¿Dónde comienza el estudio? Aquí, en la tierra vieja. Aquí comienza el estudio que será la ciencia, el cántico de los redimidos por toda la eternidad. ¿Dónde es que debemos estudiar el misterio de piedad? Aquí. Vamos a comenzar aquí. Cuando entendamos el carácter de Cristo, vamos a entender por qué la marca de la bestia y por qué los tres espíritus inmundos y por qué hay un hombre sentado en un trono de Apocalipsis 3. ¿Con qué naturaleza vino Cristo? ¿Con la de Adán antes de caer o con la de Adán después de caer? No me crean, escuchen. Primera cita que responde, Signs of the Times, se traduce del inglés, Señales de los Tiempos, página 12 de septiembre de 1897, Elena White. Escuchen. La naturaleza espiritual de Cristo fue impecable. ¿Entendieron? Sí. La naturaleza espiritual de Cristo fue impecable, sin mancha, escuchen ahora, sin inclinación al mal. ¿El problema? Su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha de pecado. ¿Qué me está insinuando Elena? Que él vino con la naturaleza sin pecado. Pues si vino con la naturaleza sin pecado, vino antes de Adán pecar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Otra cita. Signs of the Times, 29 de mayo de 1901, Elena. Solamente 2 líneas. Él iba a ocupar su posición a la cabeza de la humanidad, tomando la naturaleza, pero no la pecaminosidad del hombre. Más claro en el agua. ¿Usted lo quiere más claro de ahí? Pregunto ahora, ¿con qué naturaleza vino Cristo? ¿Con la naturaleza de antes de caer o después de caer? Antes de caer. Before. Usted preguntará, pero él fue tentado en todo. Un momento, llegaremos ahí. Déjenme terminar el estudio y después ustedes hacen su apología. ¿En qué sentido Cristo tuvo la naturaleza caída de Adán? En Isaías 53 nos dice que él sería como raíz de tierra seca, no mojada. Tierra seca, raíz de tierra seca es una raíz contaminada en el pecado. Ahora, ¿en qué sentido Cristo era que vino con la naturaleza caída de Adán? ¿En qué sentido? El deseado lo dice. Página 32. Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Me explico. ¿En qué sentido Cristo trajo la naturaleza de Adán? Porque Adán cuando pecó sintió hambre, ¿sí o no? Sintió sed, se cansó, sintió deseo de dormir. Con esa naturaleza vino Cristo porque Él le dio hambre. A la mujer en el pozo de Jacob le dijo, dame de beber. Y en la cruz dijo, sed tengo.
Y cuando él habló en el pozo de Jacob, él mandó a comprar comida a los discípulos. Lo dejaron solo. Jesús era tan humano como nosotros en el sentido de que sentía hambre, sentía necesidad, sentía dolor. Eso es humano. Ahora bien, Jesús nunca se enfermó. Búsqueme en la Biblia que Jesús se enfermó. Dice la sierva de Dios en el libro Mensaje Directo, tomo 3, página 150. Aquel que se hallaba con la salud de una perfecta virilidad. Cuando Cristo fue tratado como enfermo, cuando fue el portador en la cruz de nuestros pecados, porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz, no porque Él se enfermó. ¿Me va siguiendo? Manuscrito liberado, página tomo 16, 1211. Dice ella, una sola línea. La prueba para Cristo fue más grande que la de Adán y Eva, porque Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrompida. Caída porque sentía hambre, sentía sed, sentía cansancio, le daba sueño, pero no corrompida, porque Jesús nunca miró a una mujer para codiciarla. ¿O sí? Nosotros por naturaleza somos malos. Yo voy a probar que somos malos por naturaleza. Usted, y lo digo porque a mí me pasó eso cuando yo tuve mis hijas y tuve mis hijos. Cuando el niño o la niña suya tiene 4 meses y tiene hambre, a ella no le importa que sean las 2 de la mañana. Ella piensa en ella y grita, y si no la atiende, patalea. Y la mamá no le importa que esté cansada, ella patalea. Y la mamá tiene que levantarse y darle leche al niño o a la niña. ¿Qué es eso? Herencia pecaminosa. ¿O no? ¿Sí o no? Además, ¿cómo describe Génesis 6:5 la condición humana? Dice, mas el corazón de los hombres era de continuo. ¿Y cuándo comienza el hombre? Cuando nace. Hermanos, Jesús no podía ser con la naturaleza de Adán después de caído, porque para poder ser mi abogado tenía que ser perfecto y no tener pecado. Adán sí. Y el Padre, así como cuando usted iba a presentar una ofrenda llevando un corderito, ese corderito tenía que ser sin defecto, sin mancha, no podía estar enfermo. Si estaba enfermo, no podía aceptarse como sacrificio. Si tenía un defecto, estaba cojo, perniquebrado, ojo ayudado, o tenía defecto físico, ese sacerdote rechazaba esa ofrenda porque era una ofrenda imperfecta. Y Adán era eso, después que pecó, una ofrenda imperfecta. Entonces tenía que venir uno que no tenía esos pasivos físicos ni emocionales como los tenía Adán. ¿Me están siguiendo, por favor? Ahora bien, manuscrito liberado, página 236. En relación con el primer Adán, los hombres no reciben ninguna otra cosa que culpa y la sentencia de muerte. ¿Saben, hermanos? Tan pronto Adán pecó, la ley exigía la destrucción inmediata de Adán. Y voy a decir una cosa que yo lo he dicho por la escuela sabatina, lo voy a decir por primera vez aquí.
Cuando Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana, un viernes, Adán había pecado un viernes a las 9. Cuando nosotros pecamos, ¿no dice Hebreos que crucificamos de nuevo al Señor? Pues Adán, cuando pecó, crucificó al Señor a las 9 de la mañana, ese viernes. ¿Y a qué hora fue que se mató el cordero? A las 3 de la tarde. A la misma hora que Jesús murió. ¿Sí o no? Vayan grabando. Sí, sí. Yo estoy grabando para YouTube ahora. Se va a pasar al internet cuando termine. Nosotros tenemos la ley de la herencia. O sea, un padre con SIDA le va a transmitir a su posteridad el SIDA, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿el niño tiene culpa del SIDA, sí o no? Sí y no. Sí porque viene del padre, pero no porque no es culpable, directo. Eso mismo pasa con el pecado de nosotros. Lo heredamos de Adán, en consecuencia, aunque es responsabilidad nuestra decidir pecado o no. ¿Me están siguiendo? Una pregunta: ¿por qué Dios destruyó a los niños inocentes que fueron, estimando, si desde el diluvio, vamos a ver, desde Adán hasta el diluvio transcurrieron 1656 años? Y si usted hace un estudio de matemática financiera, lo va a llevar que en un crecimiento o reproducción de 30 años para un padre y una madre nos da aproximadamente entre 7.000 a 8.000 millones de habitantes en 1656 años. Y eso es fácil. Eso es fácil, una ley, es un asunto de álgebra. Usted calcule que una persona se casaba a los 30 años. En 1656 años le da una progresión estadística de 7 a 8.000 millones de habitantes, que fue la población estimada cuando cayó el diluvio. ¿Cuántos entraron al arca? 8. ¿Cuántos animales? 45.000. ¿Cómo lo sabe? Vamos a medir el arca. Te mide el arca y le da aproximadamente 45.000 animales cupieron en el arca. Pregunto, ¿qué pasó con los 7.000 millones de niños o 3.000 o 4.000 millones de niños que murieron inocentes en el diluvio? ¿Por qué murieron? Porque eran descendientes de Adán y en consecuencia eran pecadores por naturaleza, como le expliqué el caso de la niña o del niño de 4 meses en la cama con hambre. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Ahora bien, ¿nació Cristo en pecado? Según lo que hemos leído, no. ¿Cuándo Cristo fue hecho pecado? Según de Corintios 5:21 nos dice el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En qué momento Cristo fue hecho pecado? En el Getsemaní. ¿Usted sabía que Cristo pudo haberse perdido? Usted en el libro El deseado de todas las gentes. Si Cristo hubiese cometido un pecado, Él se pierde, quedándose en el planeta Tierra sin poder ver al Padre. Y eso es horribilísimo decirlo, que Cristo se perdiera. Todo ese riesgo lo afrontó Cristo por amor a ti y por amor a mí. Alabado sea Dios. Mire, trate a los demás con respeto, porque son personas compradas con la sangre de Cristo. Aunque no lo merezca el respeto, trátela.
Nunca menosprecie por el color o por su condición social. Son personas por quienes Cristo dio su vida. Mensajes de Lectos, tomo 3, página 147. Dice ella, Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos. Voy a repetirlo. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, porque en ese caso no podría ser una ofrenda perfecta. Es duro, ¿eh? Es duro. Muy duro. Hermanos, entonces, ¿por qué se humanó? Para conocer nuestras debilidades. Es más, yo voy un poquito más allá. Cristo se humanó para que nosotros supiéramos que Él nos entiende. Alabado sea el Señor. ¿Me están entendiendo? Amén. Ahora, la Biblia dice en Hebreos 4:15 que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo hago una pregunta. ¿Qué significa en todo? Cristo fue tentado a fumar. En los días de él se fumaba. Cristo fue tentado a usar droga. Yo hago una pregunta. El alcohol para mí no es problema porque no lo tomo. No me interesa saber. Yo nunca sé a qué supo el whisky, ni me interesa. Ni sé lo que es una discoteca, ni me interesa. Entonces por ahí Satanás no me va a tentar porque no me interesa. Como tampoco me interesa fumar, no me interesa. No me va a tentar con el café porque nunca tomo café. No es mi debilidad. Entonces Satanás me va a tentar en lo que sí me gusta. No va a tentar a Jesús en algo. Si yo no tengo inclinación, por ejemplo, yo manejo muchos millones de pesos en una empresa mensualmente, muchos millones, pasan por mi mano, pero yo los veo como si fuera hoja de palo. No me interesa. Satanás por ahí no me va a tentar porque no es mi inclinación. A Cristo no lo podía tentar en el sexo opuesto porque no era su inclinación, es la tuya, no la de él. Porque la tentación de Cristo fue en base a su misión, no en base a tu concupiscencia, porque yo era concupiscente. ¿Aló? Manuscrito liberado, página, tomo 16, 1211, dice ella. Oigan esto, no debemos pensar que el riesgo de Cristo de ceder a las tentaciones de Satanás degradaba su humanidad y que poseía las mismas inclinaciones pecaminosas y corruptas del hombre. Dice que no. Entonces, si Cristo fue tentado en todo y él no tenía la inclinación a fumar, a beber, a drogarse, entonces ¿en qué sentido es el todo? La tentación de Cristo fue basada en renunciar a su misión. ¿Cuál era su misión? Salvarnos. Amén. Hay tres tentaciones de Jesús básicas. La primera fue en el desierto, las tres fueron en el desierto. La primera fue sobre el apetito. Y quiero aclarar, apetito y hambre son dos cosas diferentes. Apetito, hambre, es una necesidad fisiológica que el ser humano tiene de alimentarse, ¿sí o no? Pero Cristo fue tentado al apetito, que es diferente. ¿Qué es el apetito?
es comer a deshoras. Eso es apetito. Si usted está satisfecho con su comida, terminó de comer, y a las 2 horas quiere comerse un guineo, eso es apetito, no hambre, porque usted no tiene hambre. Cuando Eva pecó, no tenía hambre, sintió apetito. ¿Aló? Y la sierva de Dios en el libro Consejos sobre el régimen alimentario dice que nosotros somos tentados por el apetito y no por el hambre. ¿Cuál fue la tentación del apetito en Jesús? Si se mantuvo 40 días sin comer, pudo haberse mantenido 41 días. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál fue la tentación a Jesús? ¿En qué sentido Jesús fue tentado en todo? Bueno, voy a poner un ejemplo un poquito feo, pero quiero que usted me entienda. Me voy a poner a mí como ejemplo. Yo estoy en una isla desierta. No hay nada de comida. Yo estoy en la orilla de la isla. Y viene un barco y se pone en la orilla, una embarcación, y sale un mozo con 2 cosas en las manos. Usted con mucha hambre, me digo a los hombres ahora, y trae un regalo y usted tiene que coger uno de los 2 regalos. En la mano izquierda trae un plato con comida y en la otra mano trae a Miss Universo. Ay, ¿Cuál de las 2 usted toca? déjalo ahí. El plato de comida, porque va a morir si no come, porque usted está hambriento. Eso es el sentido. Cuando Cristo venció la tentación del apetito, venció todas las tentaciones, todas. Amén. Droga, cigarrillo, mujer ajena, ahí se resume todo. ¿Aló? Nadie, cualquier hombre o mujer puede vivir sin una pareja, pero no sin comer. Eso. Entonces, cuando Cristo venció la tentación del apetito, venció todas las tentaciones representativas en su estela. Por eso Jesús no estuvo, María Magdalena no veía a Jesús como que estaba mirando con los ojos perversos, sino la miraba como una mujer que necesitaba de Cristo y más nada. ¿Me van siguiendo? ¿Qué significa ser tentado en todo? La tentación en el desierto fueron 3. Una fue por el apetito, la otra por la presunción, fue tentado a decir que era Dios alzándose del templo. ¿Y sabe qué altura tenía al menos el templo? 10 pisos. Era algo bien alto el templo. Y el diablo llevó, fíjate ahora, que a sus ángeles mandará para que te guarde tu camino. ¿Qué le contestó Jesús? Escrito está. No tentarás. ¿Por qué Cristo dijo eso? Porque Dios no puede ser tentado. Mateo 15:19 dice Jesús: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Yo pregunto, ¿Jesús fue tentado en eso? No, porque no tenía un corazón malo. ¿Aló? Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Cómo era el corazón de Jesús? ¿De continuo el mal? Dice el Salmo 48 que en el corazón de Jesús estaba la ley de Dios. Si estaba la ley de Dios, no podía ser codicioso. ¿Aló? ¿Escuchó? Santiago 1, 14 y 15. Cada uno es tentado según su propio deseo carnal, atraído y seducido. ¿Jesús tenía atracción carnal?
dice bien claro. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dios no puede ser tentado. ¿Quién tienta a Dios? Entonces la tentación de Satanás contra Jesús no es contra una mujer ajena, contra un plato de lentejas, o lentejas no, un plato de camarones o un plato de cerdo. No, la tentación de Jesús fue peor, fue sobre el apetito. Y hermanos, hay cosas que te abren el apetito. Eso es verdad. Y no diga nadie aquí que no ha comido deshora. Todos aquí, estamos aquí, en mayor o en menor grado, hemos comido en deshora. Y en consecuencia, hemos cometido el pecado del apetito. El mismo que cometió Eva, que no tenía hambre y cometió el pecado del apetito. El deseado. Página 98. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar ni siquiera por un pensamiento. Entonces el pensamiento de Cristo nunca vino el de hacer lo malo, porque Dios no puede ser tentado a hacer lo malo. Entonces, como es Dios y no puede ser tentado a hacer lo malo, ¿en qué puede ser tentado? A dejar de ser Dios. ¿Y cómo deja de ser Dios? Obedeciendo a los sofismas de Satanás. Tírate del almendra del templo. Tírate, porque tú eres Dios. Y la última tentación tuvo que ver con el materialismo. Todo esto te daré si de rodillas tú me adoras. El verbo que usa ahí en griego es proskineo. Y proskineo es esto. Musulmanes lo hacen. Con la nata para arriba. Eso es proskineo. Somos lo que le pidió Satanás a Jesús. Todo esto te voy a dar. Dubái. Los campos elíseos. Todo eso te voy a dar. Si hace el proskineo. Y ese proskineo solamente es para Dios. Amén. Las tentaciones de Jesús tuvieron que ver con su misión. Cuando él iba camino a Jerusalén, ¿qué le dijo Pedro en el camino? ¡Ay, Señor! Que nunca esto te acontezca de morir en Jerusalén. ¿Qué le dijo Cristo? No a Pedro, no. No era Pedro que le estaba contestando. Al que estaba entre Pedro y Cristo. ¿Sabes cómo es que dice en el griego? Quítate del medio, Satanás. Se interpuso entre Satanás, entre Cristo y Pedro. Quítate del medio. O una mejor traducción, el largo de aquí. Lárgate. Fue que le dijo que lárgate, que escrito está. El Hijo del Hombre ha de morir por la raza humana. Otra tentación. Recuerdan ustedes que en una ocasión fueron los griegos a buscar a Jesús. Ay, queremos que tú nos evangelices en Grecia, porque tu palabra es verdad. ¿Qué dijo Jesús? Es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera. Primero yo tengo que morir para luego mandarte quien va a predicar en tu comunidad. Ve que todas las tentaciones de Jesús estuvo basada en esto, en romper la comunión con Dios y su misión. Y en Getsemaní dice, página 636, estaba tentado a temer que quedaría privado para siempre del amor de tu Padre. Le presentó todo. Mira, uno te va a vender, se Judas. El otro te va a negar, ese es Pedro. Los otros 10 van a salir huyendo.
Y tú vas a poner un irresponsable así, no muera por ellos. Pero dice el libro de Lucas que en ese interregno vino el ángel Gabriel, el que está ocupando ahora el puesto de Satanás. Y Gabriel, dice el deseado, que le desplegó todas las almas que iban a ser convertidas por su sacrificio. Entonces Cristo se envalentonó y dijo: muero por la raza humana. Amén. Esto no tiene precio. Hermanos, si Salomón dijo que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, déjenme decirles esto: Dios es tan alto, tan alto, tan alto, que rompe los cielos en la cabeza de él. Y es tan corto, tan corto, tan corto, o ancho, mejor dicho, ancho, ancho, tan ancho, que rompe el círculo. Sin embargo, en su divinidad es tan humilde que se metió en un templo hecho. La primera humillación de Dios fue que Él, siendo sublime, se mete en un templo llamado santuario celestial, de cuatro paredes. Y la otra es cuando Él mismo se humana por la raza humana. Significa humanarse Dios, y dice el deseado, Él retrajo su naturaleza divina para que tú y yo pudiéramos estar en su presencia. El deseado, página 92, dice: muchos sostienen que es imposible para Cristo ser vencido por la tentación. Dice ella: en tal caso no podría haberse hallado en la posición de Adán. Cristo, nadie en esta tierra, dice ella, podrá soportar las tentaciones que pasó Cristo. Nadie, porque era en proporción a su misión y a su vida. Maranata, página 232, nos dice ella: todo el que cumpla por fe los mandamientos del modelo, podemos imitarlo, dice, alcanzará el estado de impecabilidad en que vivía Adán antes de la caída. ¿Cuándo volveremos a ser como Jesús? Cuando lo imitemos. Y volveremos a ser como Adán antes de la caída. Y en Evento de los Últimos Días, página 39, nos dice ella: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarlo como suyo. Amén. Llegando al final de este estudio, que a mí me ha hecho pensar mucho, yo no sé si a usted, ahora yo sé lo que yo valgo. El deseado de toda la gente, página 531, dice ella, grábate de memoria, Una cita poderosa. página 531, la cita que yo más he amado de Elena. Y la Biblia, la cita mía es Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado. Dice ella: un alma es de tanto valor a la vista de Dios que todos los mundos creados se reducen a la insignificancia. What? Yes. Yo valgo más que las Pléyades de Orión, y tú también. Porque fuimos adquiridos por la sangre de Cristo. Y por eso cada hermano y cada hermana merece respeto, porque en ella está la impronta de Cristo. Dice el libro deseado, en el capítulo En memoria de mí, dice ella que el pan que comemos y el agua que bebemos son nutridos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, si el mango sabe a mango y el arroz sabe a arroz y las habichuelas, es por la sangre de Cristo y no por la naturaleza en sí. O sea, cuando usted ve un plato de comida, denle gracias, porque tiene impregnado la sangre de Cristo. Amén. Los puercos son inmundos, no son inmundos. Son inmundos comerlos.
provienen de Dios. Los puercos y las bailas, los crustáceos, fue Dios que los creó. Pero Él no los creó para que los comiéramos, sino para que los respetáramos. ¿Había puercos en los días de Jesús? Sí. El simple hecho de que ellos estén vivos significa que Dios los considera. Ay. Lo que no es de Dios es comerlos. Porque ya así sí es inmundo la persona. Y cuando diga que somos de sangre azul, no diga esto, que comete un craso error. Nosotros no somos sangre azul. Los moluscos son sangre azul y por tanto son inmundos. Los hijos de Dios no son sangre azul, tienen la sangre de Cristo. Amén. Terminando este estudio, quiero leer un par de citas para despedirme de ustedes. Dice Mensaje Directo, tomo 1, página 286, la sierva de Dios. El estudio, y van a entender ahora por qué traje este tema hoy, y no un tema de profecía. Dice aquí, el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. ¡Wow! Miren, vuelva a leer el deseado. Amén, amén. Lo recomiendo. Después de este estudio, vuelva a leer el deseado. Hay que hacer. Porque lo que nosotros vamos a estudiar en la tierra nueva no es matemática. No es álgebra. No es medicina, no es derecho, no es arquitectura. Vamos a estudiar el carácter de Cristo. Forever and ever. Por los siglos sin fin. Dice ella, Science of the Times, abril 26 del 1905. Dice ella, el esfuerzo por entender su encarnación, enseñanza, milagros, muerte y resurrección lleva a ejercer al máximo los más altos honores, los más altos poderes de la mente, y aún así hay una infinidad más allá que no puede ser agotada. Cuanto más a menudo se aplica la mente a este estudio, más fuerte y claro se volverá. Alabado sea Dios. A través de las edades sin fin de la eternidad, los redimidos estudiarán estos temas. ¿Cuáles temas? Dice ella aquí: encarnación, enseñanza, milagros, muerte y resurrección de Cristo. Siempre obteniendo de ellos un conocimiento más profundo y claro de Dios y de Cristo. Science of the Times, abril 26, 1905, de la pluma inspirada. ¿Cómo fue que yo comencé al principio? Pero esta es La vida eterna. la vida eterna, que epignosis. ¿Qué es epignosis? Conocer. Quizá usted nunca se casó. Pues epignosis es una madre revisando a su hijito por todas partes. Eso es epignosis. No hay nada que un niño escape al ojo de su madre querido. La madre lo revisa por todas partes. Si evacuó, si no evacuó, si orinó, todo. Y cuando algo pasa, la va a salir corriendo. Esto es epignosis. Es el tipo de relación que Dios quiere tener contigo y conmigo. Cuando sea esto, entonces no tendremos temor ni a la bestia, ni a la imagen, ni a la marca de la bestia. Alabado sea Dios. Termino, hermanos, con una cita de 2 líneas que está en El Camino a Cristo, página 88. Falta 1 minuto para las 12. Dice aquí, Camino a Cristo, página 88. El tema de la redención es un tema que los ángeles desean escudriñar. Una pregunta. Pregúnteme a mí, ¿a cuál de mis hijos yo daría
por César el abusador. Ninguno. O a Rosa, ¿cuál de sus 3 o 4 hijos que tiene daría por el hombre más malo del planeta a cambio para que muera? Seguro que va a decir que no. Eso fue lo que hizo Dios contigo y conmigo. Eso fue lo que hizo Dios contigo y conmigo. Nosotros no merecíamos nada. Es más, debe decir una cosa. Va a ser una bomba lo que voy a decir ahora. El planeta Tierra iba a ser destruido. ¿Sabe qué día? El 14 de Nisan a las 3 de la tarde. Y cayó el juicio. La diferencia es que cayó sobre Jesús y no sobre ti. ¿Aló? El juicio cayó. Pero cayó sobre el pararrayo que es Jesús. Ahora tú y yo estamos vivos porque fue el medianero, el sumo sacerdote que soportó la caída del rayo para que tú no murieras. ¿Usted está entendiendo lo que vale su salvación? Amén. Hermano, que se van de la iglesia por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Yo tengo 57 años en la iglesia. Tengo mucha gente caer, salir. Y con todos mis defectos sigo en la iglesia. Cuando yo preparaba este tema esta madrugada, perdónenme lo que voy a decir, yo sentía a Dios al lado. Y me decía, cambia esto por aquello. Y yo iba a cambiar. Me iba recitando ciertas partes, se coge esto, algún aquello. Cuando terminé le dije a Margarita, en mi oficina estaba Dios y yo no lo sabía. Hasta que me habló. Hermanos, posiblemente usted piense que está en la iglesia equivocada. No, está en la correcta iglesia. No porque en la iglesia hay adúlteros, siempre los ha habido. No porque en la iglesia hay pastores que no sirven, siempre los ha habido. Lean el libro de los reyes. Esos reyes que apostataron, el reino de Judá, por ejemplo, todos los reyes tenían pastores profetas y todos ellos se desviaron con sus reyes. Y en los días de Jesús, como decía el mula, los sacerdotes vendían el puesto al mejor postor a base de mucho dinero. Y ellos enseñaban, especialmente los saduceos, que los ángeles no existían. Enseñaban de que no había vida en el más allá. Y enseñaban que hay que vivir el presente. Así mismo. Y saben una cosa, ¿recuerdan a Caifás? El que entregó a Cristo. ¿No le han dicho cómo murió? Murió en el sitio en Jerusalén, en los 70, lo mandaron vestido de blanco. Como sumo sacerdote, lo mataron en el templo. Y dice la sierva de Dios en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo final, dice que allí estará Herodes, Pilato, Anás y Caifás. Bueno. ¿Por qué? Porque ellos mismos tuvieron todo el privilegio de conocer a Jesús y lo rechazaron. Hicieron de la religión un mercado. Cuando Cristo decía, vete y no peques más. ¿Sabes qué estaba diciendo con eso? Cuando tú no pecas, no tienes que llevar ofrenda a la iglesia, el cordero. Entonces, eso no era negocio para los saduceos. Mientras menos ofrenda tú llevas a la iglesia, mejor, porque tú estás mejor con Dios. Porque la ofrenda de 4 patas con un animal no hay que llevarla. Y eso amenazaba los intereses de los sacerdotes. ¿No le huele eso en que hay iglesias que permiten de todo para que llama 10,000 ofrendas? Lo dije. Le voy a decir una cosa. La bendición viene por la obediencia. Todo el diezmo malo
y la ofrenda malo que los sacerdotes acumularon en el templo, dice Flavio Josefo en el libro de la Judaica, todo esto se perdió cuando el templo fue quemado, y dice que los romanos no pudieron recuperar un gramo de oro porque era ofrenda perversa. Te voy a decir una cosa, no aspire a tener oro y plata, porque todo el oro y la plata se quedan aquí, y cuando Cristo venga nos lo va a devolver. Aló, hermanos, saquemos tiempo para conocer a Cristo. Hay que sacar tiempo, porque la vida eterna consiste en eso, en conocer a Cristo. Cuando conozcamos a Cristo, vamos a saber por qué el papado está sentado en el trono de la bestia en Apocalipsis 3. ¿Y por qué se habló en el derecho de decir que tiene un falso día de reposo como si fuera bueno? ¿Y por qué tiene la persecución final sobre un pueblo que va a reflejar plenamente el carácter de Cristo? Después de este estudio, quiero preguntar, ¿cuántos entendieron el estudio? Por lo menos yo lo entendí. ¿Con qué naturaleza vino Cristo? ¿Con lo de Adán antes o después de caer? Antes. ¿En qué sentido? Era semejante en todo. Se cansaba, dormía, tenía sed, tenía hambre. En ese sentido era semejante a nosotros. Pero la tentación, todas las tentaciones que a Jesús le vinieron fueron con relación a su misión y a su relación con el cielo. Que Dios nos bendiga y nos ayude a estudiar siempre el carácter de Cristo. Amén.